Estamos en la presencia del Señor, dándole gracias por lo bueno que Él es. Y hemos estado hablando del regalo de Dios a este mundo. La vez pasada hablamos del don inefable, el regalo inefable, lo que significa que no hay palabras humanas que puedan transmitir o puedan explicar lo maravilloso, lo grande, lo profundo, lo sublime del don de Dios que nos dio en su Hijo Jesucristo. Esto lo encontramos en 2 Corintios 9:15, cuando el apóstol Pablo nos dice: gracias a Dios por su don inefable. Es un don maravilloso que hemos recibido, y en ese mismo tema queremos estar en este día también. Y el tema de hoy es el regalo incalculable de Dios. Primero fue el regalo que no podemos explicar, el regalo que Él nos dio, y ahora es el regalo incalculable porque nada ni nadie le puede poner precio. El regalo que Dios nos dio es un regalo maravilloso, el cual vino a traer vida al ser humano, el cual vino a traer esperanza a todo aquel que cree. Abra su Biblia a Isaías capítulo 7 y verso 14. Isaías 7:14. Cuando lo tenga puede indicar con un amén para dar lectura a la palabra del Señor. Tenemos Isaías 7:14. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: por tanto, el Señor mismo les dará una señal. Una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrá por nombre Emmanuel. Señor, te damos gracias en esta tarde porque hemos alabado tu nombre. Ahora queremos que tú nos hables. Queremos que tu palabra venga a traer a nosotros refrigerio, que venga a traer esperanza, que venga a traer ese gozo maravilloso que viene de escudriñar tu palabra para madurar, crecer y traer un fruto abundante para gloria de tu nombre. Desde ya te damos gracias por ese regalo incalculable que tú enviaste hace más de 2000 años para no dejarnos, Señor, en la oscuridad, sino para transportarnos o trasplantarnos del reino de la oscuridad al reino de la luz. Te pedimos que esta tarde nos hables de una manera especial, que tu palabra, Señor, sea algo que venga a traer en nosotros cambio, que venga a traer en nosotros el deseo de servirte y agradarte de una mejor manera. Todo esto lo pedimos en el nombre precioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, a quien daremos siempre toda la honra, toda la gloria y toda la alabanza. Esta profecía que hemos leído es un pedacito de la profecía, es una característica, es una señal que dio Isaías aproximadamente 700 años antes de que nuestro Señor Jesucristo viniera a nacer a esta tierra. Y como siempre, Dios dio una señal que es clara, una señal que es inequívoca acerca de la forma en que Él enviaría a su Hijo a salvar a la humanidad de la esclavitud del pecado. Y es por eso que la Navidad es una gran celebración. Es una celebración que no tiene comparación, porque estamos celebrando al Dios creador que vino a este mundo para compadecerse de la humanidad que se había alejado de Él, de la humanidad que estaba sumida, hundida en la oscuridad y el pecado. Desgraciadamente, muchos no comprenden la magnitud de la celebración de la Navidad, pero aún así vemos que alrededor del mundo, en esta época, el Evangelio es anunciado. Los villancicos de la Navidad hablan de aquel que vino del cielo a traernos vida eterna. Hablan de una noche de paz donde el Rey de Reyes y Señor de Señores estaba yaciendo en un pesebre. Habla del regalo que Dios envió a la humanidad. Habla de la noche santa en la cual el Hijo de Dios hizo
hizo aparición en esta tierra. Por todo el mundo se está anunciando la venida del Hijo de Dios como un bebé, como un regalo de amor que Dios envió a la humanidad perdida. Dios en su gracia, en su amor y su misericordia, dejó plasmada en la Escritura, en la palabra, esta profecía y a la misma vez promesa de no abandonar a la humanidad, de no dejar a la humanidad en su estado caído, sino que a través de la profecía, a través de las promesas que Él nos dio en su palabra, Él proveyó un mensaje de esperanza, un mensaje de salvación para todo aquel que cree en Él. ¿Cuántos lo alaban por eso en esta tarde? Él dejó este mensaje y cada ser humano tiene la libertad de escoger la vida eterna o rechazar este mensaje, este regalo incalculable de amor de Dios. Nosotros no podemos forzar a nadie. Lo único que nosotros podemos hacer es dar ese mensaje, el anunciarle al mundo la realidad de la Navidad y que Dios se encargue de obrar en sus corazones. Amén. La señal que vemos en este versículo de Isaías 7:14 es inimitable, es irrepetible, es una señal sobrenatural para que primeramente no haya lugar a ninguna duda y segundo para asegurar que el bebé que nacería no vendría con la herencia del pecado de Adán, para que al tiempo propicio llegara a ser ese sacrificio perfecto que traería el perdón de los pecados de la humanidad. Dios en su palabra, en esto que leímos, hace una declaración sorprendente a través del profeta Isaías y dice: una virgen concebirá y dará a luz un hijo. En ninguna parte de la historia ha habido, ni hay, ni habrá este poderoso evento sobrenatural. Nosotros conocemos la forma en que una virgen debe de concebir, que es dejando de ser virgen. Se tiene que implantar la semilla humana en su vientre, en su matriz, para que una mujer pueda concebir. Así que el nacimiento virginal de Cristo es una imposibilidad, pues el proceso requiere que un hombre conozca a esta mujer en lo íntimo. Pero la palabra de Dios es muy clara y nos dice que iba a ser una virgen. ¿Cómo es posible que alguien que no ha conocido a un hombre, que no ha estado en un matrimonio, que nunca ha conocido lo que es como concebir a un hijo, pueda recibir la semilla dentro de su matriz, de su vientre, para que un niño pueda nacer? ¡Qué maravilloso Dios servimos! Él lo hizo para que la mancha, la herencia del pecado del ser humano no entrara en la semilla del varón naturalmente, sino que lo que implantó en el seno de María es algo santo, algo sobrenatural, algo sin pecado. Por eso dice la palabra: el santo ser que nacerá será hijo del Altísimo, porque él vendrá sin pecado. Gloria al nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y si va conmigo a Mateo capítulo 11, versos 22 y 23. Mateo 11, 22 y 23. En este pasaje el apóstol Mateo, discípulo de Jesús, se encarga de remembrar, de hacer hincapié en esta profecía, y nos dice de la siguiente manera: Mateo 11, 22 y 23.
desde el 22. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había hablado por medio del profeta, diciendo: he aquí, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrán por nombre Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Pero fíjese el acontecimiento tan maravilloso. La palabra nos dice en Lucas, vaya conmigo a Lucas, capítulo 1. Y vamos a ver lo que dice la palabra en el 1:26. Dice: el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen comprometida para casarse con un hombre que se llamaba José, de los descendientes de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel le dijo: salve, muy favorecida, el Señor está contigo, bendita eres tú entre las mujeres. Dice la palabra que ella se turbó. ¿Qué significa? Que se espantó. Digo, ¿qué está pasando aquí si no había nadie conmigo en este lugar? Ella se turbó mucho por estas palabras y se preguntaba qué clase de saludo sería este. Y el ángel le dijo: no temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. Concebirás en tu seno y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de su padre David, y él reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto, puesto que soy virgen? El ángel le respondió: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el niño que nacerá será llamado Hijo de Dios. Qué hermoso lo que estamos viendo. Lo que 700 años antes se profetizó llegó a su cumplimiento en este pasaje que estamos leyendo. El apóstol Mateo hace referencia a este pasaje, para dar por sentado el cumplimiento de la promesa y la profecía. Qué Dios tan maravilloso amamos y servimos. Amén. Un Dios que no deja nada a la deriva, que no deja nada a la duda, que cuando Él quiere revelarnos algo lo hace claramente. Un Dios que todo lo hace bien y todo lo hace perfecto. Dice la palabra: conforme a su voluntad, para gloria de su nombre, gloria al nombre de nuestro Dios. Dios escogió a esta virgen, esta muchacha entre los 14 y 18 años. Una muchacha, una mujer, aún le podríamos llamar niña. Nosotros les decimos muchas veces niña a aquel que no ha conocido a un varón aún. Y a esta niña, a esta jovencita, a esta adolescente, María, Dios la escogió, y ella era descendiente también de David, para implantar su semilla a través del Espíritu Santo y así introducir a su Hijo eterno a este mundo hundido en el pecado. Este hecho de que María era también descendiente de David asegura que Jesús tiene el linaje real. Además, lo que leímos en la palabra de Dios nos dice que José también era del linaje de David. Y esto es para asegurar doblemente la realeza de Cristo Jesús, para dejarnos saber que Él tiene todo el derecho al trono de David, como Dios lo había venido prometiendo desde el Antiguo Testamento. La otra señal o la promesa la podemos ver también
dice, y le pondrá por nombre. ¿Cómo le iba a poner? Emmanuel. ¿Qué significa Emmanuel? Nos lo declaró la palabra, Dios con nosotros. Es hermoso y maravilloso, es profundo, es sublime el significado de este nombre, Dios con nosotros. Dígalo conmigo, Dios con nosotros. Esto significa que Dios está entre nosotros. Esto significa que vino a nosotros. ¡Qué maravilloso Dios servimos! ¡Aleluya! El creador del universo tomó un cuerpo como el de nuestro, como el de nosotros, como ese cuerpo que Él mismo crea cada que envía a un ser humano a esta tierra a través del proceso natural. Él tomó este cuerpo a través de un proceso sobrenatural para andar entre la humanidad, para relacionarse con la humanidad, para traerle a la humanidad el mensaje de salvación y de vida eterna. Él vino a este mundo como hombre para librarnos de la esclavitud del pecado y del dominio de Satanás. Él vino a este mundo en cuerpo para sanar a los enfermos, para mostrar su gran amor a la humanidad perdida y alejada de Él. Gloria al nombre de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Cristo hablaba con Nicodemo en el capítulo 3 de Juan y el verso 16, nos dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Emmanuel es el que nos da la vida eterna. En Juan 1:14, si vamos allá también, Juan 1:14, vemos algo poderoso que se nos dice en este verso. Dice en Juan 1:14, el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El Verbo se hizo carne, algo sobrenatural y sorprendente. Este Verbo, la palabra de Dios, por la cual fueron hechas todas las cosas, se hizo carne y habitó entre nosotros. El creador de todo se hizo carne por ti y por mí, querido oyente, querida iglesia. Él tomó un cuerpo para entendernos mejor, para venir a cumplir su misión de rescate de todo aquel que había perdido su rumbo, que estaba perdido en el pecado. El Verbo eterno de Dios tomó un cuerpo humano para que nosotros tengamos a alguien que nos entienda, que se compadezca de nosotros. Por eso es que podemos venir delante de Dios con nuestras luchas, nuestras pruebas, nuestros problemas, nuestras enfermedades, nuestras tristezas, nuestros dolores, que añade de todo lo que usted guste. Podemos venir ante Él porque Él tuvo un cuerpo como el nuestro y sabe cuando adolecemos, sabe cuando nos sentimos incómodos. Por eso Él nos entiende y se compadece de nosotros. ¿Cuántos le alaban en esta tarde? En Hebreos 2:17 y 18 vemos algo maravilloso también. Hebreos 2:17 y 18 nos dice de la siguiente manera: por tanto, tenía que ser hecho semejante a sus hermanos en todo, está hablando a la humanidad, a fin de que llegara a ser un sumo sacerdote misericordioso y fiel en las cosas que a Dios atañen, para hacer propiciación por los pecados del pueblo, pues por cuanto Él mismo fue tentado en el sufrimiento, es
poderoso para socorrer a los que son tentados. Gloria al nombre del Señor. Le da gracias a Dios por esto. Tenemos un Dios que se compadece porque Él tuvo un cuerpo y tiene un cuerpo glorificado, pero en ese cuerpo Él sufrió lo que nosotros sufrimos y aún mucho más. Por eso ahora vemos a través de la palabra que el verbo se hiciera carne era necesario y era parte del plan maravilloso de rescate de Dios que Él tenía preparado antes de crear el universo para constituirlo en nuestro sumo sacerdote y así pudiéramos obtener el perdón de nuestros pecados y para que Él pudiera socorrer, dice la palabra, a los que son tentados, puesto que Él triunfó sobre toda tentación. Gloria al nombre del Señor. Es por eso que Él fue el sacrificio perfecto, sin mancha, sin pecado, sin contaminación. Aunque sufrió y fue tentado, Él no sucumbió como nosotros muchas veces sucumbimos a la tentación. Él fue sin mancha, Él fue perfecto y por eso tiene el poder de perdonar nuestros pecados. Gloria al nombre de nuestro Dios. Amén. En Hebreos también, si vamos al capítulo 4, verso 15 y 16. Hebreos 4, 15 y 16 nos dice así: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Esto nos da a nosotros la confianza de acercarnos a Él, a Emmanuel, Dios con nosotros. Y nos dice el escritor: por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia, para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Ese es el regalo incalculable de Dios, un niño que vino a nacer, aparentemente en el anonimato, en la pobreza, sin ninguna pompa, sin que nadie lo anunciara de antemano como se anuncia a la realeza en esta tierra. Aún así, ese regalo incalculable nos ha traído cosas maravillosas, comenzando con nuestra salvación. Gloria al nombre de nuestro Dios. Amén. Cristo sufrió igual que todo ser humano y aún más. La palabra nos dice que Cristo fue tentado como todo ser humano, pero no pecó, para poder hacer ese sacrificio perfecto. Y ahora no solamente hizo ese sacrificio, sino que se levantó al tercer día para ascender al lugar que le pertenece, a la diestra del Padre, y ahora está intercediendo por nosotros. ¿Cuántos le alaban por eso? Él está intercediendo por su iglesia para que recibamos misericordia, para que hallemos la gracia ante el Padre y para que obtengamos ayuda en todo lo que enfrentemos diariamente. Ese es el Dios maravilloso que servimos. Ese es Emmanuel, Dios con nosotros, el regalo incalculable de Dios. Amén. Amén. Qué hermoso ese pensamiento de que podemos acercarnos, dice la palabra, confiadamente ante Dios, porque Emmanuel, nuestro sumo sacerdote, derribó la barrera del pecado entre nosotros y Dios. Gloria al nombre poderoso de nuestro Dios. Él es Emmanuel, iglesia. ¿Y qué quiere decir esto? Él está aquí con nosotros. Gloria a su nombre. Él está entre nosotros y Él está dentro de nosotros. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Él prometió nunca dejarnos, sino que prometió estar con nosotros, dice Él mismo, todos los días hasta el fin del mundo. Lo dice Mateo 28:20. Él no nos abandona. Él es Emmanuel por siempre. Dios con nosotros está ayer, hoy, por los siglos, presente con aquellos que le
Qué Dios tan maravilloso servimos. Esto trae gozo, trae alegría, el saber que ese Dios poderoso está hoy entre nosotros. La palabra nos enseña que Él habita en medio de nuestra alabanza. Él mismo lo dijo: donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, dice, ahí estaré yo. Él está aquí, Él está allí donde estás escuchando este mensaje. Él es Emmanuel, Él está presente todos los días para socorrerte. Gloria a nuestro Dios. El apóstol Juan nos enseña que Jesús, el unigénito de Dios, nos dio a conocer al Padre. ¿Qué significa esto? Que Él mismo es la representación del Padre, que Él mismo es divino. Y lo vemos en Juan 1:18 y lo dice así: nadie ha visto jamás a Dios. Y luego nos dice, el unigénito de Dios. ¿De quién está hablando aquí, iglesia? ¿Quién es el unigénito de Dios? Jesús, que está en el seno del Padre. En otras palabras, que ya regresó a su lugar. Él lo ha dado a conocer. En Hebreos 1:3 también el escritor nos enseña acerca de la naturaleza divina de nuestro Redentor. Hebreos 1:3. Vayamos allá. Hebreos 1:3 nos dice de la siguiente manera: Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza, y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Después de haber llevado a cabo la purificación de los pecados, el Hijo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Qué hermoso. Él es la expresión exacta de la naturaleza divina. Y no solo eso, dice que Él sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Es por eso que es un regalo incalculable. Un bebé que llegó para que lo cuidaran, para que lo levantaran, para que lo educaran, vino a convertirse el Rey de Reyes y Señor de Señores. Vino a convertirse en aquel que sostiene nuestras vidas y todo el universo por el poder de su palabra, o la palabra de su poder. Emmanuel es el mismo Dios encarnado para venir a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y no solo a buscar y a salvar lo que se había perdido, como dice en Lucas 19:10, sino para sostenerlo hasta el día en que seamos glorificados con Cristo. Gloria al nombre de nuestro Dios. Pablo también nos habla acerca de Emmanuel, el Dios eterno que vino a nosotros, que vino a esta tierra, el creador del tiempo, el creador de la materia y el espacio. Se limitó al tiempo, se limitó al espacio, y este creador insuperable, este creador supremo, limitándose al tiempo y al espacio, lo hizo por amor. Imagínese qué incomodidad de que el mismo Dios tomara un cuerpo como el de nosotros. Y no solo eso, el no poder hacer lo que Él sabe hacer. Porque dice la palabra que Él se despojó de sus atributos, no dejando de ser Dios, pero dejó de ser omnipresente por un tiempo. Y Pablo nos enseña que este verbo, como lo dije, se despojó voluntariamente de su gloria. Se despojó de ciertos atributos divinos por el lapso del tiempo en que se encarnó para hacerse semejante a nosotros. Voluntariamente
dejó algunos atributos que él tenía. Por eso cuando le preguntaron los discípulos, ¿cuándo será el fin del tiempo? ¿Cuándo vas a restaurar el reino? Él dijo, ni yo mismo lo sé, solo mi Padre que está en los cielos. Porque él había dejado sus atributos y estaba obedeciendo a la voz de su Padre, haciendo la voluntad de su Padre. Eso es lo maravilloso de Dios que tenemos. Amén. Y muchas veces nuestro orgullo no nos permite acercarnos a Él cuando Él tenía todo el derecho de decir: yo no voy a rebajar de ser un ser humano porque yo soy Dios, soy perfecto, soy santo, soy omnipotente, omnipresente y omnisciente, mas sin embargo Él se despojó de sí mismo. Lo dice en Filipenses, vaya conmigo, Filipenses 2, 6 y 7. Filipenses 2, 6 y 7. La palabra de Dios nos dice así: el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Por eso es incalculable, no se puede comprender la gente que no tiene el Espíritu de Dios y que estamos locos. ¿Cómo es que un Dios va a tomar un cuerpo humano? Va a venir a sufrir siendo un Dios. Pero este es el amor del Dios que nosotros servimos, Emmanuel, Dios con nosotros. Él vino a establecer en el corazón de la humanidad su reino. Cuando Él vino a esta tierra, no vino a establecer su reino político, sino que Él vino a establecer su reino sobre los corazones de aquellos que le aceptan como ese regalo incalculable e inexplicable de Dios. El Dios omnipotente tomó ese cuerpo que lo limitó al tiempo y al espacio por amor a ti y a mí, querido oyente, querida iglesia. ¿No le das gracias a Dios por eso en esta tarde? Nuestro Dios es el único y verdadero Dios que no pone distancia entre Él y nosotros. Cuando nosotros vemos los dioses de las religiones, están muy lejos, son inalcanzables. Usted tiene que hacer tantos ritos, tantas cosas, pagar tantas mantas para que a ver si lo aceptan. Ese es Dios. El Dios de nosotros vino a nosotros. El Dios nuestro se acercó a nosotros, cortó esa distancia entre Él y nosotros, y eso es lo maravilloso del Dios que servimos. Por eso en este capítulo 7 y verso 14 de Isaías dice: le llamará su nombre Emmanuel, porque Dios estará entre la humanidad ofreciendo la salvación. Él mismo acortó esa distancia del pecado al venir a ofrecerse por nosotros, al venir a ofrecer el perdón, al venir a ofrecer su propia vida como el precio de nuestra redención. Gloria a ese Dios poderoso. Vamos a Colosenses capítulo 1, versos 15, versos 19 y 20. En Colosenses 1:15 vemos que la palabra nos dice: Él es la imagen del Dios invisible. Quiere decir, Él es el mismo Dios encarnado, el primogénito de toda la creación, el principal de toda la creación, porque por Él, dice Juan, todas las cosas fueron creadas, y sin Él, dice, nada de lo que existe hubiera sido creado. Y luego en el 19 dice: porque agradó al Padre que en Él habitara toda la plenitud. Por eso es que siempre declaramos que Jesucristo es 100% hombre y 100% Dios. Él no es 50% hombre y 50% Dios. Él es
100% hombre y 100% Dios. Y nos lo declara Pablo. Agradó al Padre que en él habitara toda la plenitud. Y por medio de él, dice, reconciliar todas las cosas consigo, habiendo hecho la paz por medio de la sangre de su cruz, por medio de él. Repito, ya sean las que están en la tierra o las que están en los cielos. Por Cristo Jesús vino nuestro perdón, nuestra redención y la paz con ese Dios maravilloso que nos salvó. El mismo Jesús decía a las multitudes: el reino de los cielos se ha acercado. En Mateo 4:17, al estar hablando con las multitudes, se los declaró, significando que la salvación había venido a esta tierra. Dios mismo había encarnado para ofrecernos la salvación y la vida eterna. También vemos en las Sagradas Escrituras que Jesús utilizó a Isaías, ese pasaje y otros pasajes que se escribieron acerca de él para declarar que él es Emmanuel, que él es Dios con nosotros. Vayamos primeramente a Lucas capítulo 4. Lucas capítulo 4, versos 16 al 21. Lucas 4, 16 al 21 nos dice de la siguiente manera: Jesús llegó a Nazaret, donde había sido criado, y según su costumbre entró en la sinagoga el día de reposo, y se levantó a leer. Le dieron el libro del profeta Isaías, y abriendo el libro halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar el evangelio a los pobres. Me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y la recuperación de la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos, para proclamar el año favorable del Señor. Cerrando el libro, lo devolvió al asistente y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura que han oído. Aleluya. Emmanuel está entre ustedes, el ungido de Jehová, el ungido del Señor, y me ha enviado para predicarles, promulgarles el evangelio a todos los pobres en espíritu. Me ha enviado para proclamar la libertad a los cautivos del pecado, la recuperación de la vista a aquellos que han sido cegados por el pecado, para poner en libertad a aquellos que están oprimidos por el pecado y Satanás, para proclamar el año favorable del Señor. En otras palabras, la buena voluntad de Dios para con los hombres, en el que Él se complace, como lo dice el canto de los ángeles que aparecieron en el anuncio a los pastores: gloria a Dios en las alturas, aleluya. Y esto es lo que Cristo dijo: esta palabra se ha cumplido hoy. Gloria a su nombre. Amén. Si vamos a Isaías, para que lo corroboremos, en el capítulo 61 de Isaías, Isaías 61, y podemos ver esta palabra que leyó Jesús. Y dice: el Espíritu del Señor Dios está sobre mí, porque me ha ungido el Señor para traer buenas nuevas a los afligidos. Me ha enviado para vendar a los quebrantados de corazón, para proclamar libertad a los cautivos y liberación a los prisioneros, para proclamar el año favorable del Señor. Si usted sigue, la profecía continúa, pero Cristo se detuvo en la mitad de este verso. ¿Por qué lo hizo?
juzgar, y él mismo lo declaró: no he venido para juzgar, sino he venido para traer la salvación. Por eso cuando él abrió el rollo de Isaías, él terminó en este punto cuando dice: para proclamar el año favorable del Señor, las palabras para proclamarle la salvación de Dios, para proclamarles el amor de Dios, para todo aquel que crea puede recibir la salvación a través de mí. ¿Cuántos alaban al Señor? Emmanuel es el regalo incalculable de Dios a toda la humanidad, porque nuestra mente no puede explicar lo que Dios hizo por nosotros al enviarlo para acercarnos a Él. No podemos nosotros comprenderlo, porque aún mereciendo el castigo eterno de parte de Dios, Dios envió a Emmanuel a sufrir nuestra condena para darnos vida eterna y abundante en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es incalculable. En Juan 10:30 Jesús declara: yo y el Padre somos uno. Por eso de ahí se deriva su nombre Emmanuel, porque el mismo Dios vino a esta tierra a tomar un cuerpo, y él lo declaró. Juan 10:30, el Padre y yo, o yo y el Padre somos uno. Dios está hoy entre ustedes, es lo que les quería decir. Emmanuel les está hablando. Pero vemos a través de la palabra que los líderes judíos querían apedrearlo, porque declaró ser Dios. Además, Jesús en Juan 14:9 responde a la petición de Felipe cuando le dice: muéstranos al Padre. ¿Qué le dice Jesús en Juan 14:9? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Gloria al nombre de nuestro Dios. Yo soy el Padre entre ustedes. Emmanuel, Dios con nosotros. Jesús mismo está diciendo: Dios está entre ustedes. Ya soy yo. ¿Qué más quieren? ¿Qué más desean? Yo soy Emmanuel, Dios con nosotros. El Dios mismo, creador de todo lo que existe, encarnado para darnos el regalo de la salvación. El apóstol Pablo nos enseña en Gálatas 4:4 que Dios envió a su Hijo al tiempo exacto, ese tiempo que Él estableció en su plan de redención para la humanidad, y lo envió a nacer como todo ser humano a través de una mujer. Envió a Emmanuel a este mundo para redimirnos y que recibiéramos la adopción de hijos. Antes no éramos hijos, éramos hijos de ira, éramos hijos del diablo, éramos hijos de las tinieblas, pero ahora a través de este regalo incalculable, indescriptible, maravilloso, hemos recibido la redención de hijos, la adopción de hijos. Por eso lo alabamos y lo glorificamos con todo nuestro ser. Dios ya tenía el plan y el tiempo exacto para enviar a su Hijo a obtener nuestra salvación, mostrándonos así su gran amor y su gran misericordia. Bendito el nombre de nuestro Dios. El regalo inefable e incalculable que Dios nos dio, sin nosotros merecerlo, es sinónimo de perdón, es sinónimo de redención, de gracia, de misericordia, de vida eterna, de salvación, de libertad, de gozo, de paz, de intimidad con Dios, de justificación, de herencia en el reino de los cielos, de estar en su presencia por la eternidad. Y cuántas cosas más podríamos añadir a lo que significa este regalo incalculable
hizo en la cruz del Calvario. Aleluya. Emmanuel, Dios con nosotros, es el regalo incalculable de Dios, porque los beneficiados somos usted y yo. Nosotros somos los beneficiados al gozar de su presencia con nosotros. No solamente con nosotros, sino su presencia habitando dentro nuestro por siempre. Porque a pesar de que nosotros enfrentemos luchas, pruebas, ¿qué más? Vicisitudes, circunstancias adversas, pérdidas, aunque nosotros enfrentemos obstáculos, rechazo, marginación, aunque suframos enfermedades o dolores físicos o dolores emocionales, aunque suframos desilusiones de parte de seres queridos o amigos o seres humanos, aunque suframos, traiciones y todo lo que pudiéramos añadir a esta lista negativa, todo aquello que pudiéramos enfrentar, todo esto, en todas estas cosas podemos decir: Emmanuel está conmigo. Gloria al nombre del Señor. Emmanuel está conmigo y nada me faltará. Emmanuel está conmigo y no temeré, porque Él es poderoso para librarme. Emmanuel está conmigo y Él es mi sanador. Emmanuel está conmigo y Él es mi protector. Es mi príncipe de paz. Es mi admirable consejero. Es mi Dios poderoso. Él es mi Padre eterno y a través de Él gozo de la vida eterna. Gloria al nombre de nuestro Dios. Emmanuel con nosotros. La pregunta a la audiencia, a la iglesia, a los que están en las redes sociales: ¿es Emmanuel contigo? ¿Está Emmanuel reinando en tu corazón? ¿Le has abierto la puerta de tu corazón y aceptado ese sacrificio por tus pecados? ¿Has confesado tus pecados delante de Él para recibir el perdón y hacerlo realmente Emmanuel dentro de ti? Porque Él, Emmanuel, está aquí y Él merece que le adoremos en espíritu y en verdad. Él merece que proclamemos su salvación. Por eso, iglesia, démosle a conocer al mundo que está perdido, que está sin Dios, que está sin esperanza. Esa es nuestra asignatura. Eso es lo que Él nos manda a nosotros, sus redimidos, su iglesia, su cuerpo, que demos a conocer su nombre donde quiera que nosotros vayamos. Y en este tiempo preciso en el cual se celebra el tiempo de la Navidad, iglesia, aprovechemos. Como nos dice Pablo, viene el tiempo, y esto lo vemos en Efesios 5:16. Aprovechemos bien el tiempo. ¿Para qué? Para que nosotros podamos dar a conocer las buenas nuevas de salvación donde quiera que nosotros vayamos, para que ese Dios que un día nos salvó a través del Evangelio también salve a aquellos a quienes Él quiera salvar. Amén. Seamos esos instrumentos de Dios en sus manos. Así como esos pastores iban proclamando que había llegado el Rey, así como Ana, la que estaba en el templo cuando llegaron a presentar a Jesús, dice la palabra que no se cansaba de hablarle a todo el que llegaba al templo acerca de la esperanza y la salvación de Israel, que se había presentado en ese lugar como un bebé. Por eso nosotros debemos también de proclamar el mensaje de salvación donde quiera que nos encontremos. Gloria al nombre de nuestro Dios. Recordemos que estamos en tiempos finales. Y hoy más que nunca nosotros, la iglesia, el cuerpo de Cristo, debemos anunciar ese regalo incalculable de Dios a la humanidad a través de su Hijo, Emmanuel. En esta Navidad
Tenemos un regalo inexplicable e incalculable de Dios para darle a la humanidad. Si usted no sabía, usted debe pensar, no tengo dinero, medio quebrado, pero tenemos el mejor regalo que podemos dar. El regalo de la vida eterna. El regalo de las buenas nuevas, aquel que se encuentra encadenado en el pecado, aquel que se encuentra sumido en la desesperanza de la oscuridad, aquel que se encuentra sin esperanza, sin gozo y sin paz. Ese es el mejor regalo que podemos darle, que podemos ofrecerle a los seres humanos en este tiempo. Y lo podemos hacer declarando que Jesús, Emmanuel, Dios con nosotros, es el único que puede salvarlos y darles vida eterna. Tenemos que hacerlo, tenemos que trabajar para el Señor, tenemos que dar ese regalo que un día nosotros recibimos, que podemos nosotros ofrecerlo a tantos como podamos. Si ellos rechazan el regalo, es responsabilidad de ellos, pero nosotros salvamos la nuestra. Y si ellos aceptan el regalo, qué hermoso, porque es un premio para nosotros en el reino de los cielos. Amén. Si ellos aceptan el regalo de salvación en Emmanuel, la palabra nos dice que el que gana almas es sabio. ¿Cuántos quieren ser sabios? Amén. Ganemos almas. Hablemos del mensaje de salvación. Esa es la única forma. Ganando almas, conociendo a Dios, conociendo este regalo indescriptible e incalculable de parte de Dios. Este regalo que nos trae la vida eterna. Es lo único que tenemos que hacer. Dios se encarga del resto. Nosotros solamente a través de nuestra obediencia vamos a llevar ese mensaje para que Dios alcance a la humanidad. Este diciembre aprovechemos, iglesia. No nos avergoncemos, no nos cansemos, no desistamos de seguir hablando de este regalo precioso que Dios envió a esta tierra hace más de 2000 años, que fue anunciado desde el principio y que ha venido para traernos vida eterna, vida